Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por venir a la presentación de este libro, Angola, la guerra necesaria, de Carlos Pedre Pentón. A mí me interesó mucho el libro, me interesó desde que lo recibí, me puse a leerlo y me encontré con que había un magnífico escritor perdido en el mundo de la ingeniería y que además de eso lo habían convertido contra su voluntad en un soldado. De eso les voy a hablar en un momento, pero quería decirles, ante todo, que el Instituto Interamericano por la Democracia es una institución, es un think tank que se dedica a propiciar las ideas de la libertad y las ideas de la democracia. Publicamos libros, hacemos seminarios, hacemos todas las cosas que se hacen con la buena voluntad de tratar de producir hechos y producir eventos que contribuyan a esa batalla que es tan difícil por la libertad y la democracia en América Latina. Yo voy a pararme porque había alguien que decía que un cubano no puede hablar sentado. Bueno, esta obra comienza con la noche en la que sacan de la casa a Carlos Pedre, lo llevan a un sitio que él no sabe a dónde es, no puede ni siquiera regresar a su casa y termina en Angola, en el primer barco que va rumbo a Angola. ¿Por qué ese régimen estuvo 15 años en guerras africanas? Cuando uno se da cuenta que ningún país en América Latina ha peleado durante 15 años, y mucho menos fuera de sus fronteras, encuentra algo extraño. ¿Por qué sucede una cosa tan rara como esa? A mi juicio es porque Fidel Castro padece lo que se muy bien pudiera llamar el complejo de Alejandro, por Alejandro Magno, aquel joven que conquistó medio planeta hasta que lo mató uno de los excesos. Aparentemente no se sabe muy bien cómo murió, pero murió muy joven, después de conquistar un pedazo de la India, conquistar toda Persia, conquistar una parte importantísima del territorio de aquel entonces. Fidel se llamaba Hipólito y cambió su nombre por Fidel Alejandro cuando tenía 18 años, cuando pudo hacerlo, y les puso a sus hijos, a casi todos los hijos les puso Alejandro de nombre, Alex, Alejandro, todos se llaman con A, pero hay varios que se llaman Alejandro, porque si había un personaje que había cautivado la imaginación de este caballero, era Alejandro Magno. Y quienes padecen el complejo de Alejandro dedican todo su esfuerzo y toda su vida a conquistar. ¿A conquistar a quién? A conquistar a las personas que tienen muy cerca de él, a conquistar a los amigos, a conquistar al planeta, si es posible. Hay una carta de Fidel a Celia Sánchez, 1958, desde la Sierra Maestra. Celia, como ustedes saben, era su amiga, su confidente, su amante, era muchas cosas. Y era una persona importante en la vida de Fidel. Y él le escribe una carta donde le dice que su objetivo final en la vida es luchar contra los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque era el gran enemigo, era el gran adversario, era el vecino importante al que él quería derrotar. No se trataba de una cuestión de la maldad intrínseca de Fidel Castro. Fidel Castro se consideraba un hombre bondadoso y se consideraba una persona que quería hacer el bien. Lo que pasa es que quería hacer el bien contra la voluntad de esas personas a las que él le quería hacer el bien. ¿Por qué? Porque él era el dueño de todas las respuestas. Él era el dueño de todas las verdades. Él
sabía lo que le convenía al resto de las personas, lo que le convenía ganar, en dónde le convenía trabajar. Él necesitaba, de alguna manera, diseñar la vida de todas las personas que estaban junto a él, y al mismo tiempo carecía de cualquier tipo de flexibilidad. Es decir, no podía aceptar ninguna forma de discrepancia porque eso lo consideraba una especie de reto personal al que no estaba dispuesto a acceder. Ese es un rasgo de las personalidades narcisistas, y la de Fidel lo era en grado sumo. ¿Por qué era un narcisista de ese tamaño? Bueno, no sabemos. Él comienza en la universidad en 1945, mediados del 45. En el 46 tiene los primeros tropiezos porque se da cuenta que la universidad es un escalón para convertirse en una figura prominente dentro de la vida política nacional, porque es lo que había ocurrido con Carlos Prío, lo que había ocurrido con Ramón Grau San Martín, que era profesor universitario, pero era la universidad la que lo había convertido en una personalidad importante. Era de alguna manera la historia de Eduardo Chivás, su jefe político, contra el criterio del propio de Chivás, que pensaba que Fidel Castro era una especie de gángster que no quería tener muy cerca, pero él se impuso y consiguió entrar en ese partido ortodoxo. En el 46, primero él trata de entrar en el MSR, que es el Movimiento Socialista Revolucionario que dirigía Rolando Masferrer. No puede, porque hay un rechazo. Lo rechazan varias de las personalidades que están cerca de Masferrer. Lo rechaza Eufemio Fernández, por ejemplo, lo rechaza Manolo Castro. Un pariente mío le llevó un mensaje de Fidel a Manolo Castro para que Manolo Castro lo apoyara para presidente de la Facultad de Derecho. Manolo Castro, que no sabía que Fidel era Alejandro Magno, le mandó un mensaje de vuelta con mi pariente, y que ustedes me van a perdonar porque contiene una mala palabra, pero esa es la historia. Dice: dile a Fidel que yo no apoyo a un mojón como él para la presidente de la Facultad de Derecho. Bueno, eso lo que motivó es que Fidel inmediatamente montara una campaña dentro de la UIR para matar a Manolo Castro. No participó en la muerte de Manolo Castro, pero no participó por casualidad, porque en el momento en el que decidieron matar a Manolo Castro, y llegó la información de que Manolo Castro estaba sentado frente al Cinecito en La Habana Vieja, Fidel no estaba por ahí en ese momento, sino estaba en otro café, tomando café, qué sé yo, y esta gente salió y mató a Manolo Castro. Pero toda la parte de motivar a aquellos locos importantes que eran los de la UIR a que mataran a Manolo Castro, esa sí fue una responsabilidad de él. Andando el tiempo, Fidel Castro fusilaría a Eufemio Fernández y volaría en pedazos a Rolando Masferrer aquí en Miami. Esto me lo contó, no lo de Eufemio, lo de Eufemio salió en todos los periódicos. Lo mató en torno a la fecha del la invasión de Bahía de Cochinos. A Masferrer lo mata, lo vuela un coronel o teniente coronel de la inteligencia cubana de apellido Rodríguez, al que cuando regresa a Cuba le dan una casa en Miramar. Lo premian con una casa en Miramar. Eso me lo contó el general Del Pino, que conocía a esa persona. De todas maneras, lo interesante en la expedición en la que Carlos Pérez tuvo la incomodidad de participar y que lo arrastraron a eso, y de eso vamos a hablar en su momento, tiene sus antecedentes en la historia cubana.
Cuba era para los españoles una especie, no existían los aviones, pero era una especie de portaaviones, era un sitio desde el que salían las expediciones a la conquista de América, a las expediciones para defender a los independentistas norteamericanos frente a los ingleses, las expediciones para combatir a los insurrectos sudamericanos que como Bolívar o San Martín o todos aquellos personajes que habían hecho las guerras contra España, y Cuba era el gran sitio desde donde partían esas invasiones españolas. Por lo tanto, la función de la llave del Golfo, la idea de que el país estaba destinado a una especie de presencia internacional importante, estaba de alguna manera, había sido inyectada en el ADN de los cubanos. No sé si ustedes saben que en 1920 y tantos, cuando se produce la guerra de Marruecos, hay un batallón de cubanos que van a pelear a favor de España en contra de los moros. Hay una foto, unos tipos con unos bigotazos, qué sé yo, y vestidos de militares que se fueron en esa aventura. De manera que cuando se crea a finales de los años 40 la Legión del Caribe, que la crean Figueres, la crea Arévalo, que es el presidente de Guatemala en ese momento, con la ayuda entusiasta de Carlos Prío Socarrás, de Ramón Grau San Martín, de Alemán, que era el ministro de Educación. Todo eso casaba perfectamente y la idea era, en su momento, la invasión a República Dominicana, invasión para desplazar a Trujillo. Y ahí Fidel se inserta. Y se inserta engañando a Juan Bosch. Eso es una historia interesante. Juan Bosch era un exiliado dominicano en Cuba que tenía grandes contactos con el gobierno auténtico, incluso era quien le escribía los pocos discursos que publicó Carlos Prío Socarrás, eran debidos a la pluma de Juan Bosch, que era bastante buen escritor y bastante buen historiador, aficionado, pero un buen historiador, con una cabeza buena para comprender las cosas. Les contaba que Bosch se ve inmerso en ese esfuerzo por liquidar a Trujillo en el año 47, si no recuerdo mal, 1900, con la expedición de Cayo Confite. Engaña a Bosch, le hace creer a Bosch que él tiene miles de estudiantes que lo respaldan en la lucha por la liberación de República Dominicana. Lo lleva a una asamblea que existía un grupo en la Universidad de La Habana de personas que se oponían a Trujillo y le hace creer que toda aquella gente está ahí por él y que él los convocaría y los llevaría a luchar a República Dominicana. Bosch se cree el cuento, le parece interesante este personaje locuaz, seductor en el terreno personal, y les pide a Maferrer y a Eufemio Fernández, que eran dos de los 4 jefes de la expedición de Cayo Confite, les pide que incorporen a Fidel al grupo. Esta gente no quería, pero Bosch impuso su criterio porque finalmente era un dominicano muy importante y aquella era una invasión para terminar con Trujillo. Dicho sea de paso, por una cosa que leí hace muy poco, la primera expedición cubana para liberar a los dominicanos es de 1899, cuando empiezan los mambises que están en ese momento, y todavía no se ha instaurado la República de Cuba, y los mambises están planeando la liberación de República Dominicana, que entonces estaba bajo la dictadura de Lili, que era una persona que, por cierto, había ayudado bastante a los insurrectos cubanos. Pero bueno, eso fracasó como fracasó esta expedición también. El segundo episodio internacionalista de Fidel Castro
fue el Bogotazo. Él está en Cayo Confite. Cayo Confite se desmantela. Tiene el temor de que Maferrer o Eufemio, cualquiera de esas personas, lo vaya a liquidar, lo vayan a matar. Y entonces se roba unas armas, se va en un barco, no se va a nado, se va en un barco, una chalupa, y llega a la costa y se pierde. Estando escondido, se comunica con el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y le dice que él quiere ir a esa excursión que ya se sabía que existía, ese seminario que iba a haber en Bogotá, convocado en este caso por Perón, en contra de la creación de la OEA que se estaba creando en Bogotá en esa fecha, octubre de 1948. Este hombre le dice que sí, que se incorpore, que muy bien, para airearlo un poco, y se lo lleva. Pero entonces la reacción de Fidel en medio de aquella historia es asombrosa. Se produce la muerte de Gaitán, que es el gran líder político colombiano, que lo asesinan en una de las broncas entre liberales y conservadores, lo asesinan en medio de la plaza pública, y Fidel Castro, que es un muchacho muy joven, inmediatamente se dedica a tratar de soliviantar a los soldados y a los policías y de sumarlos a esa insurrección popular que existe en el país. Se va a una estación de policía junto con Del Pino, Rafael Del Pino, que lo conoció Armando en la cárcel. ¿No es así, Armando Valladares? Lo conociste. Se va con él a una estación de policía a soliviantar a los policías. Ellos acaban muy mal y en definitiva es detenido por la propia policía y se lo tienen que llevar a Cuba los diplomáticos cubanos, y se lo llevan y se llevan a toda la expedición de cubanos, se los llevan en un avión que transportaba reses. Así que regresa entre medio de mugidos y qué sé yo a La Habana. Bueno, pero la conducta de él en medio de ese aquelarre que fue la Revolución Colombiana de 1948, que fue el inicio de una guerra que después costó 250.000 muertos en Colombia. La conducta de él revela que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por conquistar el mundo, si era posible. Me contó un venezolano ilustre que era historiador, que en el año 79, poco después de aquellos episodios en los que tú participaste, Carlos, en el año 79 Fidel se sentía el amo del planeta. Es un historiador, no me acuerdo en este momento del nombre, pero lo he escrito 40 veces, pero ya se me olvidan las cosas, que cuando sale de Cuba se va a España y me cuenta la conversación que acababa de tener con Fidel. Año 1979 Fidel se sentía en la cúspide de la gloria. Estaba al frente de los no alineados, había ganado en Angola y había ganado en Etiopía. Es decir, vamos a hablar de eso un segundo antes de darle la palabra a Carlos. Y le dice a Morón, es como se llama el historiador, Morón. Le dice a Morón, le pregunto al general Carlos Plaza, porque él es Peñalosa, perdón. General Peñalosa, porque él lo sabe todo lo relacionado con Fidel Castro por una parte y de Venezuela por otra. Le dice a Morón que él piensa que dentro de muy poco tiempo se paseará por los portales de la Casa Blanca y se paseará por Washington, porque Washington estaba a punto, Estados Unidos estaba a punto de colapsar. Claro, él había visto el caso de Irán, sus propias victorias, la sensación que existía entre
entre los comunistas de que estaban a punto de conquistar el poder en todo el planeta. Nuestro amigo Jean-François Revel había escrito un libro de cómo terminan las democracias, porque parecía que iba a ser una especie de que las repúblicas democráticas pudieron ser una bocanada de 200 años y que después estaban condenadas a desaparecer. Se pensaba todo eso. Así que no era tan descaminado que Fidel Castro pensara que Estados Unidos, en la época de Carter, en la época de los rehenes de Irán, que pudiera colapsar. Cuando el señor Carlos Pedre se va en esa expedición, se lo llevan, no se va voluntariamente, se va voluntariamente, pero la voluntariedad en Cuba ustedes saben cómo es. ¿Usted quiere participar o usted quiere ser un traidor? ¿Cuál de las dos cosas? Usted elige. Realmente. Pasen, por favor. Les contaba que cuando él llega allí, la gran excusa del gobierno cubano es que van a rescatar a una colonia de su metrópoli y que van a rescatar a un pueblo que está luchando por su independencia. Realmente nada de eso ha ocurrido. Lo que había en ese momento, y eso está en tu libro, lo mencionas, y lo mencionas bien, lo que existía era una pugna entre tres grupos guerrilleros porque ya los portugueses se habían retirado. Es decir, no existía, no era verdad que se estaba luchando contra unos poderes coloniales, eso no era cierto. Se estaba luchando por instaurar una dictadura comunista calcada del modelo soviético, que era lo que Fidel Castro tenía en la cabeza, y por eso convence a los soviéticos de que vayan a Angola. 4 años más tarde, o 3 años más tarde, porque fue en el 78, al 79, se produce la guerra entre Etiopía por una parte y Somalia por la otra. La guerra del Ogadén. Ogadén era una zona que estaba en disputa, o por lo menos era una zona poblada por somalíes, pero bajo bandera etíope. Los somalíes reclamaban ese territorio y durante años el gobierno cubano y el gobierno soviético estuvieron alimentando a los somalíes, estuvieron adiestrándolos, estuvieron dándoles armas para que lucharan contra los etíopes. Poco antes de que estallara la guerra, hay un cambio en la política cubana y soviética. ¿Por qué? Porque ha habido un golpe de Estado en Etiopía y un teniente coronel, Haile Mengistu Haile Mariam, ¿no? Era complicado, por lo menos para mí era complicado memorizar el nombre de este personaje, que era un personaje prosoviético, había dado un golpe y entonces hay un cambio de alianzas inmediatamente y el gobierno cubano, que hasta hacía unos meses había apoyado a los somalíes, de pronto apoya a los etíopes y manda sus tanques, y sus tanques, por supuesto, arrollan a los somalíes, porque era un ejército que ni siquiera era la primera vez que había peleado en África, porque antes, en el año 66, habían ido a pelear a Marruecos. Quiere decir que la presencia cubana en todas estas aventuras eran las aventuras de Fidel Castro. No tenía otra explicación, no tenía ningún sentido. Cuando a Almejeiras le dijeron que iba a dirigir el grupo de personas que iban a luchar en Marruecos, lo primero que preguntó era qué era Marruecos, no tenía la menor idea de qué era Marruecos. ¿Por qué? Bueno, porque era un hombre de una escasa educación y además de eso, era un hombre valiente, qué sé yo, pero era un tipo que no tenía la menor idea de ninguna cosa. Y sin embargo dirigió un grupo de
de guerrilleros o un grupo de soldados que fue a pelear a Marruecos. Fueron a pelear a Israel, dieron golpes de Estado en todas partes, lo intentaron. Se cumple dentro de unos días 50 años de la muerte del Che Guevara en Bolivia. No hay un país más imperialista que el gobierno cubano. No existe en la historia del siglo XX ningún país que haya hecho tantos esfuerzos de conquista de otros territorios en los que no tenía vela en ese entierro de ninguna manera que el gobierno de Cuba. Bueno, dicho todo esto, le paso a mi amigo Carlos Pedre la palabra para que primero hable un poco del libro y después hacemos una conversación sobre el libro, si te parece. Dicen que los cubanos